Pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos en eh, en esta charla, conversación que tendremos sobre uno de los temas más polémicos que más ha generado conversación en las últimas semanas y que más allá de la polémica, ¿no? Y el activismo y las discusiones que ha habido en, pues digamos, en espacios de medios o incluso en las calles con las protestas, está lleno, está cargado de temas jurídicos, ¿no? Y desde la forma en la que, pues, que se hizo esta reciente noticia, ¿no? Que es el juicio de amparo y la suspensión, hasta la cobertura que han hecho los medios y que de pronto hay como todas estas grandes confusiones de qué significa la suspensión definitiva. Cada vez que un juez dice que hay suspensión definitiva, eh, hay todas estas interpretaciones que quieren decir cosas completamente distintas y que creo que un espacio como este nos puede aclarar, nos puede ayudar, pues incluso a hablar entre abogados de cómo tenemos que comunicar mejor, cómo hacer este ejercicio también más didáctico para los ciudadanos, ¿no? Tanto los que estamos de un lado, ¿no? Como desde el periodismo, como quienes están del otro. Y bueno, en toda esta polémica, con todos estos argumentos para entenderlos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros Luis Pérez de Hacha y Javier Jiménez Gutiérrez, que son dos extraordinarios abogados. Van a hablarnos unos de un lado eh, del ring y el otro del otro lado del ring. Ruedo. Del ruedo, sí, vamos a llamarle ruedo, me parece bien. Creo que es más preciso en esta ocasión. Eh, y bueno, pues quisiera presentarlos para quienes no los conocen. Luis Pérez de H es un extraordinario abogado, especialista y analista, también jurídico que participa en distintos medios y es un gran amigo de IntelliJuris que ha participado activamente y que pues en este caso es un actor fundamental, ¿no? Porque está detrás del juicio de amparo que hoy está generando toda la polémica y que tiene a la Plaza de Toros de la Ciudad de México suspendida. Entonces, bueno, es un gusto tenerlo por aquí compartiendo con nosotros sus ideas y pues explicándonos este proyecto. Por el otro lado está Javier Jiménez Gutiérrez, quien tiene una amplia trayectoria académica, derecho en la UNAM y después maestría en Harvard, en Oxford, así que tiene una amplia trayectoria, pero además de eso, ha vivido los toros, ahora sí que desde la plaza, ¿no? Desde el centro, que como forcado. Ahí ya tú nos contarás un poquito más de tu trayectoria, pero bueno, me parece una combinación sumamente interesante y pues también una visión distinta para aportar, ¿no? Quien lo ha vivido desde dentro. Entonces, va a ser una conversación muy interesante que hoy podremos tener. Y me gustaría empezar contigo, Luis, preguntándote, pues que nos expliques en dónde estamos, ¿no? ¿Cómo llegamos al punto en donde estamos? ¿En qué etapa estamos del proceso? ¿Y qué podríamos esperar? ¿Ya es una victoria para quienes quieren oponerse a las corridas o en qué momento estamos del proceso? No, estamos muy lejos de eso, ¿eh? Muy, muy lejos procesalmente, pero primero te saludo, Fernando. Siempre es un gusto estar en esta serie contigo de periodismo jurídico, un gran liderazgo. Y bueno, con Javier Jiménez, que es un abogadazo primero y luego amigazazazo de grandes amigos míos y sus socios, básicamente. A ver, yo creo que son varias aproximaciones. Y procuraré no hacer complicado lo que de suyo ya es un trabalenguas jurídico, suspensión, qué significa. Pero lo que primero quiero dejar asentado es que esta suspensión que se obtuvo ante un juez federal no es un producto de la casualidad. Ya son batallas que se han librado desde diversos frentes. Uno muy genérico que es el trato animal. Eh, yo creo que a Javier todavía le tocó los circos con animales. A mí me tocó en Chapultepec en segunda sección de Chapultepec las peleas de perros los domingos. También había las peleas de gallos, me tocó. Y ahora pues va en suerte las corridas de toros, que ya por su lado, esto que hicimos en Justicia Justa, la asociación
civil que presido, que presentó el amparo, no es el primer juicio que se ha presentado en la materia, ya van varios. Incluso la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala, acaba de resolver un asunto de Nayarit, en donde ahí fue a la inversa. El Congreso Estatal catalogó como bien cultural a las corridas de toros, dándole un esquema normativo muy interesante. La Corte ahí no declaró inválidas las corridas de toros, solo sostuvo que la materia es federal, competencia del Congreso Federal, y por lo tanto los estados no podían establecer ese tipo de denominación o calificación un bien cultural. Digamos que ahí hay más batalla. Otras organizaciones civiles han presentado amparos, no han sido exitosos. Hay por ahí una decisión de la Suprema Corte respecto de pelea de gallos, primera sala. A lo que voy es que se ha ido construyendo gradualmente. Eso por el lado sustantivo. Pero viene la parte procesal. ¿Por qué una asociación civil como Justicia Justa, que no es medioambientalista, eso también hay que precisarlo, no es medioambientalista, no es su especialidad o su objeto social, presenta un amparo, le admiten el amparo, le dan una suspensión provisional o le dan una suspensión definitiva y paraliza la posibilidad de que haya corridas de toros en México? Y además una paralización que tiene una dimensión especial, porque en el amparo no solo se está peleando el cartel 2022, que ahí me pierdo un poquito los meses cuando se van a celebrar, sino también los años subsecuentes. Es decir, si este amparo transita satisfactoriamente, conforme a la visión nuestra, por supuesto, bueno, pues también estará en suerte suspendida un cartel de 2023. Está también en juego la constitucionalidad de diversas leyes y reglamentos de la Ciudad de México que autorizan las corridas de toros. Es decir, hay toda una construcción procesal debatible, lo reconozco, muy cuestionable, pero el punto es lo que llamamos los abogados que estamos metidos en estos negocios del juicio de amparo, lo que se llama interés legítimo. ¿Por qué una asociación puede venir una, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, y suspendo las corridas de toros? Ahí también hay una trayectoria. Y yo creo que Javier, ahí con sus socios, Antonio Prida, le tocó ver esas primeras batallas que dimos por interés legítimo. Aquellos mexicanos primero, que dio pauta a que naciera Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aquel amparo de yo contribuyente, cómo se puede presentar un amparo cuando no soy yo directamente el afectado. A eso se refiere el interés legítimo. Yo, Luis Pérez de Hacha, no soy afectado por las corridas de toros. ¿Cómo entonces es una asociación no medioambientalista que viene a presentar el juicio de amparo? Ese es uno de los grandes debates que se trae. Entonces aquí se está defendiendo la jefa de gobierno, se está defendiendo la delegación, se está defendiendo la empresa promotora de toros en la Ciudad de México, se están defendiendo, y algo que la verdad, Javier, yo no traía en el radar, al momento de presentar el amparo, pues los titulares de los bonos, ¿cómo le llaman? Nuestros derechos de apartado. Es un gran tema, es decir, ellos tienen una cuota pagada y están diciendo, oye, pues yo también soy afectado y tengo interés jurídico. Entonces, son muchas cosas jurídicamente muy interesantes, muy relevantes, pero a responder tu pregunta, Fernando, a esto le queda mucho trayecto, hay recursos presentados. ¿Esto qué puede significar? Nada más para sintetizar, y doy la palabra a Javier, o les dejo la palabra a ustedes, es que en corto plazo, lo que eso pueda significar en términos procesales, puede que haya una decisión de un tribunal superior, un tribunal colegiado de circuito, que meta reversa todo. Eso puede suceder. Por eso te voy a decir, ¿cantan victoria? No. Es un primer paso, es mejor ir ganador que ir perdedor totalmente. Oye, ¿esto asegura el triunfo? No. ¿Esto puede terminar en la Suprema Corte? Sí. Oye, ¿y esto va a tomar cuánto tiempo? Pues unos 2, 3 años.
yo creo que en ese juego de variables está en suerte aficionados, empresas, ganaderos, patrocinadores, televisión, toreros, subalternos, picadores, es decir, los que venden refrescos, dulces, cervezas en las plazas de toros. Es un fenómeno macro trascendente. Eso estoy consciente. Bueno, fue taurino, le confesaba hace un momento a Javier y a ti también te comenté, ¿no? Me cambió el chip y ahora dando estas peleas. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues justamente comentabas, ¿no? De todos estos otros intereses que hay alrededor, de todos estos derechos que hay alrededor en juego. Y quisiera preguntarte, Javier, además, digamos, por un lado está el derecho al medio ambiente sano, ¿no? La protección de los animales, ¿no? A través del no sufrimiento animal, que están peleando por ese lado. Y pareciera recientemente que cuando se habla de medio ambiente ya no hay ningún argumento que valga del otro lado, ¿no? Ya es como una razón última o hacia allá pareciera que estamos yendo. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos para defender a los toros hoy en día, ¿no? O tú como aficionado, como incluso creo que tienes derechos de apartado, según en algún momento comentamos, pero bueno, cuando una persona, o sea, más allá de tal vez a mí me gustan o no me gustan los toros, ¿cuáles son los temas jurídicos que están en juego, a los que se va a enfrentar el juez y sobre los cuales va a tener que decidir? Y decir, bueno, sí, por un lado está el medio ambiente, pero por otro lado están todos estos. ¿Cuáles son? Gracias, Fernanda. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y un placer estar platicando con Luis. Déjate, propongo lo siguiente. Vamos a entrar a los temas jurídicos y vamos a entrar, te daré con mucho gusto y le daré a Luis con mucho gusto mi opinión sobre el amparo que presentó. Pero antes quisiera dar y dejar en clara mi posición sobre la fiesta. ¿Y por qué tengo esa posición sobre la fiesta? Porque creo que eso va a explicar muchas de las cuestiones que tú planteas. Tú dices, bueno, el tema ambiental ya es claro. No, yo creo que no. Y mi posición es muy clara. Y para mí, si se cancelaran las corridas de toros, sería una verdadera tragedia. Y sería una verdadera tragedia porque se estaría acabando no solo con una expresión artística muy importante, con una fuente de identidad muy importante, de identidad cultural, sino porque creo firmemente, habiendo vivido la fiesta por dentro, que se estaría acabando con ella por las razones equivocadas. Tú lo acabas de decir, el amparo que presenta Luis está basado en razones ambientalistas y animalistas. Y yo sostengo que viendo la fiesta en su integridad, a profundidad, sin prejuicios, más allá de las primeras apariencias, la fiesta es de hecho uno de los acontecimientos más ambientalista y más animalista que existe. Me voy a referir... A ver, explícanos eso. Con muchísimo gusto. Y me voy a referir al lugar donde se desarrolla el 99.99% de la tauromaquia, que no es una plaza de toros, es una ganadería de toros de Lidia. Las ganaderías de toros de Lidia son ganaderías absolutamente ejemplares desde el punto de vista ambiental y animalista. España está tapizado de verde gracias a sus viñedos y a sus ganaderías de toros de Lidia. México tiene 175,000 hectáreas de Campo Bravo, de ganaderías de toros de Lidia, que son verdaderas reservas ecológicas y donde el trato al animal es absolutamente ejemplar. Ningún animal, yo digo que de ninguna especie, pero desde luego ningún animal de aprovechamiento vive mejor que un toro de Lidia. Viven en los mejores parajes, en los mejores campos, con una alimentación esmeradísima, con un cuidado que a broma le digo a veces a mis amigos ganaderos, no se lo dan ni a sus hijos. El toro de Lidia tiene una vida privilegiada entre los animales en un medio ambiente que colabora a la naturaleza. La huella verde de la tauromaquia es absolutamente positiva. La huella, el ejemplo en trato ético al animal
por lo menos en la ganadería, y si quieren ahorita platicamos de lo que pasa en la plaza, es absolutamente ejemplar. Entonces, cuando los ataques a la fiesta vienen por el lado del ambientalismo y el animalismo, creo que vienen por una falta de desconocimiento de todo lo que es la tauromaquia. A la tauromaquia no hay que prohibirla por ambientalismo y animalismo, hay que protegerla por ambientalismo y animalismo. Es una actividad absolutamente ambiental y donde el trato al animal es absolutamente ejemplar. Te doy algunos datos. ¿Por qué me refiero a la ganadería antes que a la plaza de toros? Ahí se da el 99.99% de la actividad taurina. 100% de las vacas nunca van a la plaza. 93% de los toros nunca van a la plaza. Es decir, los toros de lidia que van a la plaza son entre el 7 y el 8% de los que hay en Campo Bravo. Los toros que van a la plaza pasan 4 o 5 años en la ganadería, en estas condiciones privilegiadas para un animal, y aproximadamente 23 minutos en el ruedo. Una vaca de vientre, es decir, una vaca que se tiene una ganadería para ser madre de toros, vive en promedio de entre 12 y 18 años. Una vaca lechera vive la tercera o la cuarta parte de eso. Un toro de lidia vive 4 o 5 años. 4 o 5 años es lo que le toma a un toro de lidia llegar a ser el magnífico animal que llega a ser, este animal fuerte, majestuoso, y empezar 500 kilos, que es cuando si viene a la plaza, se manda a la plaza. Una res de engorda de las cadenas industrializadas de producción para alimentos, los que acaban siendo hamburguesas de McDonald's, vive más o menos 2 años, porque están genéticamente buscadas y están alimentadas con esteroides y demás para crecer y engordar más rápido y ser económicamente más eficientes para las líneas alimenticias de producción. Entonces, si tú comparas la vida que tienen el 100% de las hembras que viven en una ganadería, el 93% de los toros que viven en una ganadería y que mueren, que no van a la plaza y mueren exactamente como las reses de engorda, pues tienen mucho mejor vida e igual muerte. Y los toros de lidia, que pasan 4 o 5 años en el campo y que tienen una muerte que seguramente Luis y yo tendremos concepciones distintas. Para mí una muerte bella, una muerte de acuerdo a su naturaleza de toros de lidia, tienen también una vida mucho mejor que cualquier otro animal de aprovechamiento. Entonces, lejos de criticar a la fiesta por razones ambientalistas y animalistas, si nos abriéramos y conocieran lo que pasa en el Campo Bravo, encontrarían en el Campo Bravo una fuente de aprendizaje sobre lo que es el ambientalismo y lo que es el animalismo. Entonces, pues no creo que esté tan claro el debate. Ok, entonces, bueno, nos falta la otra mitad de la respuesta, la tengo pendiente, pero creo que diste suficiente contenido ahora para continuar con esto y ahorita regreso contigo para los demás argumentos jurídicos, si te parece bien. Me gustaría, Luis, escuchar tu opinión de esto, porque yo ahí medio mal resumí lo que son los argumentos del amparo, pero me gustaría escucharlos de tu voz, o sea, exactamente en qué está sustentado, cuáles son los bienes jurídicos que se buscan proteger y cuáles son los agravios que se están señalando. Curiosamente, bueno, no curiosamente, exactamente son los opuestos a los que está tratando Javier. Y que incluso, nada más deja adelantarte, este debate aquí entre que estás tú como jueza de plaza, se abrió en la segunda sala de la Suprema Corte. Ahorita lo que estamos es con un lenguaje distinto, un foro distinto, replicando esa discusión. Porque en el amparo que estaba yo comentando, y ahorita doy respuesta a lo que estás preguntando, el amparo que estoy comentando que resolvió la Suprema Corte, la segunda sala, en relación con Nayarit, el eje del amparo
el eje así, central, era si se trataba de un derecho de protección al medio ambiente, lo que correspondía a la fiesta desde que inicia el sale toro a la plaza hasta que es sacrificado, sea con espada o descabello, cualquiera de los dos, pasando por banderillas, pasando por picadores, bueno, primero picadores y luego banderillas, pasando por todo eso, si efectivamente se podía hablar de un derecho al medio ambiente. Nada más para que veas más allá de cómo, más allá de las polarizaciones, porque el debate en la Suprema Corte no es polarizada, evidentemente es jurídico y tiene que ser resuelto jurídico. Al final, la votación no se pudo sacar por derecho al medio ambiente, porque estaba 2-2, y el quinto ministro, porque algunos decían que sí medio ambiente, y otros decían que no medio ambiente, por las consideraciones que está externando Javier. Esto habla, y quiero ponerlo aquí en la mesa, de que si ya en la Suprema Corte el tema ha llegado a un nivel de debate de ese tipo, es porque las razones han sido exhaustivas de un lado y del otro. Nosotros, ¿cómo presentamos el tema? Es lineal, asumiendo que hay interés legítimo. Ahora estamos ya respecto del fondo, porque en amparo tiene que haber un derecho humano violado. Y aquí es donde viene una construcción interesante. Los toros no tienen derechos humanos. Los derechos humanos nada más las tenemos las personas. Por lo tanto, derecho humano de los toros no lo existe. Se han hecho intentos en materia de zoológicos y de circos para decir, por ejemplo, acaban de resolver un asunto en Nueva York, en una corte de Nueva York, si una elefanta tenía derechos. Y aquí en México, aquí se resolvió por el cuarto tribunal colegiado administrativo, también en el caso de un circo, si otra elefanta coincidentemente también tenía derechos humanos. Entonces se decía que venía por cuenta propia y por cuenta de la elefanta, representando a la elefanta, en la violación del derecho al medio ambiente. Aquí el reto que se tiene, y por eso desde el punto de vista jurídico, considerando lo que está diciendo Javier, pero también considerando los que estamos del otro lado, es, en verdad, la fiesta brava está protegida o tendría que estar constitucionalmente protegida por el derecho humano al medio ambiente. Desde nuestra perspectiva, sí. Es decir, no solo se trata de, me refiero desde nuestra perspectiva, desde Justicia Justa, el equipo que lo conformamos, en la parte técnica de las abogadas de Nistrón y Mariana Ruiz, es que el derecho humano, bajo la perspectiva, la aproximación de un derecho colectivo difuso, per se difuso, implica no solo el mantenimiento o el cuidado de mares, aires, bosques, sino también de todo lo que involucra o implica al mundo animal. Y eso, pues sí, pone en suerte, pues la fiesta de toros, como también puso en suerte en su momento las peleas de perros, peleas de gallos, los animales en los circos. Por eso yo hablaba de cómo hay un trayecto respecto de esto. No es algo que surgió de la nada. Lo que me han cuestionado a mí es que también vamos a poner en suerte la caza, vamos a poner en suerte la pesca, que me hicieron pedazos en redes, ¿no? Porque luego yo ando presumiendo mis pescas. Pues yo creo que estamos en un proceso constitucional evolutivo en el que tenemos que hacer esas reflexiones, cualquiera que sea la conclusión, cualquiera que sea la conclusión. Yo no tengo un interés personal en este amparo, me refiero profesional, personal en el amparo. Sí tengo un interés en lo que yo sí califico como medio ambiente. Ahorita escuchando a Javier, yo creo que si hago una encuesta entre mis amigos abogados, pues, un 80%, los de mi generación, por supuesto, ¿no? Son taurinos, pero taurinos de hueso colorado. Si me voy con millennials, mis sobrinos, por ejemplo, bueno, pues la proporción es completamente inversa.
esto está hablando de un mundo cambiante generacionalmente. Y si nos vamos a generación Z, no he hecho la encuesta, pero probablemente sea 95% apabullante en contra. Claro. El punto fino es si es un derecho humano al medio ambiente lo que está en suerte, sí o no. Y yo creo que a partir de ahí todo tendrá que evolucionarse. Respondo una cosita más. Estuve en una reunión ahí de amigos, jueces y magistrados federales administrativos. Ahí hicimos una encuesta. Digo, ellos la hicieron estando yo presente. Acababan de conceder la suspensión provisional, no era la definitiva. Bueno, pues unos estaban a 50% de que procedía el amparo y otro pues un 50% de que no procedía. Y luego ahí se hacía la combinación. 50% decía que no procedía la suspensión y otro 50% que sí procedía la suspensión. Este diferendo jurídico profundo, estructural, si lo mandamos al mundo taurino, pues bueno, es la polarización de la que hablabas tú al principio, ¿no, Fernanda? Claro, sí, sin duda. Creo que es uno de los temas que más controversia genera en reuniones familiares, sociales. Y bueno, pues justamente dando ya pie al siguiente, ¿no? Tenemos por un lado que son toda esta discusión medioambiental, que es probablemente la central, porque pues, es justo el eje del amparo, pero hay muchos derechos alrededor, hay muchos temas jurídicos también, y me gustaría escuchar de tu parte, Javier, ¿cuáles son esos temas que tú dices, es que la discusión no se agota nada más en el tema medioambiental, aunque como ya nos dijiste, existe la postura de que lo medioambiental tampoco tiene un solo lado, pero más allá de eso, ¿cuáles serían los otros derechos que tú ves? Mira, entramos ya después de fijar nuestras posiciones en relación con la fiesta a temas jurídicos. Yo tengo muchos problemas con el amparo que presentó Luis. Y tengo muchos problemas por lo siguiente. Parto de un principio. Los toros podemos debatir si deben o no estar permitidos o prohibidos, pero en este momento en la Ciudad de México están permitidos. Es una actividad absolutamente legal. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, prevé que los espectáculos en donde se utilicen animales se regularán de acuerdo con su naturaleza, características y los vínculos que estos tengan con las personas. Bajo esta normatividad, hay una ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México, que tiene un capítulo específico que no solo regula los espectáculos taurinos, sino también situaciones como las que se refería Luis, el mercado de derechos de apartado, que es un mercado muy valioso y muy grande. Hay un reglamento taurino. Cuéntanos cómo funcionan los de derechos de apartado, porque yo creo que para la gente que no es un nacido recurrente, ¿cómo se dice? Un asistente ha sido de la Plaza de Toros, tal vez no conoce cómo funciona esto, ¿no? Y que pues tiene una larga historia. Los son, digamos, derechos de primera opción, lo diríamos en términos jurídicos, que tienen los aficionados para comprar una localidad en la plaza antes de que salgan a la venta del público en general. Y ese derecho de primera opción es un derecho que incluso se puede vender. Hay un mercado secundario de estos derechos sancionado por la autoridad, es decir, la autoridad regula las transferencias de derechos de apartado y están reguladas en esta ley para la celebración de espectáculos públicos, ¿no? Entonces, las actividades de las que estamos hablando, podemos debatir si nos gusta o no nos gusta, pero son legales, están permitidas y están reguladas por la ley. Hay del reglamento taurino, que es quizá la que a mayor detalle regula la realización de corridas de toros. Hay sentencias de la Corte. En 2020 hay una sentencia que declara la prohibición a la entrada de niños menores de edad a las clases como inconstitucional por ser discriminatoria, por restringir su acceso a la cultura. Entonces, es indudable que el derecho aplicable permite las corridas de toros. Si Luis, su asociación o un grupo importante de la sociedad cree que esto está mal, tienen todo el derecho de creerlo. Pero entonces el remedio que tendrían, o la forma democrática, digamos, de lidiar con esta situación, es mediante un cambio en ley. Es en el Poder Legislativo, en la Asamblea Legislativa de la ciudad, buscar un cambio en ley, no a través de la judicatura, bloquear una actividad que, como mencionaba Luis, de ella vive mucha gente.
mucha gente, la fuente de trabajo de mucha gente depende de esta actividad a través de un juicio. Queremos tener la discusión si la ley se debe cambiar, tengámosla atendiendo a todos los argumentos que hemos dicho del medio ambiente, de cómo se trata el toro en el Campo Bravo, de cómo se trata el medio ambiente, lo que para el medio ambiente significan las ganaderías, y con mucho gusto la tenemos, pero tengámosla en donde la debemos tener. Ahora, aparte de esa discusión del medio ambiente, también hay muchos otros derechos que tendríamos que discutir cómo se ven afectados por un cambio en ley. Uno de ellos es la libertad de expresión. Luis menciona que tenemos muchos amigos en común, muchos de ellos taurinos. Menciona que el 80% de sus amigos son taurinos. Quiero aprovechar para acabar con un mito que existe en algunos grupos antitaurinos, no en todos, pero en algunos, de que los que vamos a la plaza somos una suerte de monstruos sádicos que nos regocijamos con la sangre. No es el caso. El que va a la plaza porque considera la faena que se ve en la arena una obra de arte. Es una faena muy estética, llena de plasticidad, llena de belleza. José Bergamín hablaba de la música callada del toreo, para referirse a esta especie de ballet artístico, donde además está el toro, hay un elemento de peligro y lo hace muy emocionante. Entonces, el aficionado taurino no es sádico, va a la fiesta por su valor artístico. Creo que es innegable la belleza de la fiesta. Puede uno decir, no, es que aparte hay crueldad y entonces a mí no, yo no quiero ver esa belleza por la crueldad y ahorita entramos al tema de la crueldad. Pero de que hay belleza, hay belleza. La fiesta no solo es arte en sí mismo, sino ha sido arte inspiradora de muchas otras bellas artes. Está presente en la música culta, pensemos en la ópera Carmen, está presente en la pintura, desde Goya hasta Picasso, está presente en la literatura. José Ortega y Gasset decía que un domingo sin toros era como una comida sin sal. Está presente en la poesía. Quizá el poeta en nuestra lengua más importante después del Siglo de Oro fue Federico García Lorca, gran aficionado taurino, un hombre que no tenía un gramo de maldad en su ser o de crueldad o de sadismo en su ser, y quizás su poema más bonito, más importante, su llanto por la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías. Entonces, estos son los elementos de belleza que tiene la fiesta. Si aparte hay crueldad y vale la discusión de si esa belleza se debe permitir o no, porque también hay crueldad, esa es otra discusión. Pero esa belleza, ese elemento artístico de la fiesta es innegable. Entonces, también tendríamos que discutir en este cambio en ley si no se viola la libertad de expresión. Es una expresión artística. Tendríamos que discutir si no se viola la libertad ocupacional. Como mencionaba Luis, hay muchos toreros y toreras, rejoneadores y rejoneadoras, en fin, muchísimos profesionales del toreo que se formaron en un oficio incluso regulado. El reglamento taurino regula a la profesión taurina, no solo regulado, sino que motivado por el gobierno. Por ejemplo, en la Ciudad de México fomentó la creación de una escuela taurina que existió en los 90s, la escuela Ponciano Díaz. ¿Qué tan válido es invitar a la gente a formarse en un oficio, dejar que se forme en un oficio, dejar que se forme en una profesión y de la noche a la mañana decir ya no pueden ejercer su profesión? Estoy seguro que si nos los hicieran a los abogados, pues realmente le reclamaríamos una violación a la libertad ocupacional. Habría que ver el tema que menciona Luis de los aspectos expropiatorios de esa medida. Si se prohibieran las corridas de toros, eso tendría efectos expropiatorios en mucha gente, tendría efectos expropiatorios en los dueños de plazas, tendría efectos expropiatorios en los dueños de ganaderías, tendría efectos expropiatorios en los tenedores de derechos de apartado. Entonces, todos estos elementos tendrían que ser parte de la discusión
Pero el punto más importante es que esa discusión no la deberíamos tener. Si lo que buscamos es un cambio en ley, no la deberíamos tener en la judicatura. En un mundo perfecto, la legislatura hace la ley y el juez la aplica. Y los grandes problemas que tengo con el amparo que presentó Luis, a los que puedo entrar a detalle en mi próxima intervención, son porque van contra esto. Buscan que algo que conforme a las reglas democráticas, si lo quisiéramos cambiar, tendría que ser mediante un proceso legislativo, se cambie mediante un amparo promovido por un particular y aprobado por un juez y confirmado por 2 magistrados. Creo que eso no es sano ni para la discusión y es jurídicamente incorrecto, por detalles a los que me referiré en mi próxima intervención, pero antes quiero darle a Luis el derecho de réplica. Muy bien, pues creo que en este caso tengo que moderar poco porque te dejó el camino abierto para que le respondas, pero quisiera además agregar 2 preguntas. Pregunta Genaro García del público. Dice, me gustaría conocer cuál es tu historia, por qué cambiaste de opinión, ¿no? Que lo dejaste ahí al inicio, pero pues creo que puede ser interesante, ¿no? Entender cómo de una visión, ¿no? Que tal vez aprecia la parte estética a una visión, ¿no? Que le da más peso a la parte ambientalista, me parece relevante. Y hacer énfasis en este punto que hacía Javier, de la parte democrática, ¿no? A mí, las recientes decisiones de la Corte de Estados Unidos me han hecho dudar muchísimo de la vía judicial, más allá de si es mejor o no en términos democráticos, pues la solidez de las decisiones que se toman, ¿no? O sea, qué tan fácil es echar para atrás una u otra. Y, y bueno, pues entiendo que no son excluyentes, ¿no? Se puede intentar una mientras se hace la otra, ¿no? No es que sea una u otra, pero un poco también escuchar tu reflexión sobre esto, ¿no? Sobre, pues, la ventaja de un camino sobre otro, además de, bueno, pues responder todas las bolas que te echó por ahí, Javier. No, dejó caer aquí en me dejó venir todos los toros de un jalón, los 6 toros de un jalón. Mira, son reflexiones muy profundas, reconozco si vengo de un mundo taurino, ¿por qué? Mi respuesta puede ser trivial, incidental, pero un día en Madrid, un buen amigo taurino, abogado, me invitó a una corrida de toros y fue de los 6 toros reglamentarios más el de regalo, fue una masacre espantosa, ¿eh? Espantosa. Y ahí como que ya no me hizo clic lo que estaba viendo. Por eso en el amparo, y lo que está en discusión realmente, es porque alguien preguntaba también qué es medio ambiente sano. A ver, todo lo que estamos acá reflexionando es el sufrimiento animal al momento de que sale. Incluso hay un estudio aquí de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Tributario, Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de 2017, noviembre de 2017, en donde habla precisamente de todo el trayecto de sufrimiento del animal, incluyendo la muerte. Digamos que esa es la parte técnica, ¿no? Que eso es de especialistas, no de abogados ni de aficionados. Por eso se provocó el cambio. Y todo lo de medio ambiente, primero es un derecho difuso, impreciso, indefinido a nivel mundial, polémico en sí mismo. Lo podemos ver como en el mundo está el debate, podemos ver el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos. Aquí en México como que no tenemos una sintonía adecuada de qué puede significar esto. Entonces se va definiendo caso por caso. Eso es bien importante. Este es uno de los casos que va a tener que resolverse, eso precisamente. Y luego el otro aspecto, Fernanda, que ahora sí me voy a quedar solo en la parte académica, no me voy a la parte sustantiva. Yo creo que la forma en que se trata a los animales no puede ser a la manera de Hansel y Gretel, ¿no? Vamos a engordarlos para después darles matarile como espectáculo público, digamos, como espectáculo público, sí, para efectos de diversión humana. Digamos que es simple mi conclusión.
Pero el tema, y aquí sí académicamente, porque ni modo que me contradiga, de todos los foros en los que he participado durante 11 años, de interés legítimo en el juicio de amparo. Y sobre todo el derrotero que ha tomado el concepto. Desde el día 1 que entró en vigor la Constitución Federal y luego se publicó la Ley de Amparo en marzo de 2013, se ha dicho, oigan, el interés legítimo per se, solito, implica el cuestionamiento para ser resuelto por tribunales federales, un juez, un tribunal colegiado, Suprema Corte, para que toda la política pública es definida, determinada, normada por los congresos federales, los congresos estatales, pueda ser deshecha por el Poder Judicial Federal. Eso está clarísimo. Ya desde finales del siglo XX, cuando eran las leyes fiscales, la cancha de mi especialidad, las que se cuestionaban el razonamiento de una famosísima tesis Vallarta que duró 8 décadas en el Poder Judicial de la Federación. El amparo es improcedente contra leyes fiscales. Es lo mismo. Ahora, el problema no es este amparo, el problema fue en su causa una reforma constitucional que introdujo en el artículo 107, fracción 1, el concepto de interés legítimo, con una exposición de motivos muy amplia, precisamente para hacer la defensa de derechos colectivos, difusos o determinados. Entonces ahí tenemos un tema. ¿Qué ha pasado hoy por hoy? Bueno, pues que esto tomó un camino muy amplio y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, presentó un juicio de amparo contra la omisión legislativa del Congreso Federal, potestad exclusiva, de emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No lo hizo, incumplió la obligación, la Barra presenta, y entonces la Corte dijo, cualquier asociación civil, primera sala, que venga en defensa del derecho, del Estado de Derecho, lo que ello significa, lo tenga reconocido en su objeto social y demuestre que lo ha realizado, tiene interés legítimo. O sea, lo que era un concepto de un tamaño ya que había tomado una dimensión en el Poder Judicial, pues se abrió, se magnificó por la Suprema Corte. Por eso Justicia Justa está presentando el amparo, porque su vocación, objeto social es la defensa del Estado de Derecho. No se llama Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y tenemos una trayectoria en temas no medioambientales, pero en temas de derechos humanos, derecho humano a la salud, derecho humano a la anticorrupción, etc. Entonces hay un trabajo laboral. En síntesis, en conclusión, lo que afirma Javier, lo he afirmado yo. El problema está en la reforma constitucional, no está en este amparo. ¿En qué se ha traducido? Fíjate nada más. Bueno, además, no crean ustedes que aquí la polémica va a ser menor que lo que va a resultar en tribunales. Resulta que la empresa promotora trae un abogado de primer nivel en el juicio de amparo. Está haciendo dando la batalla de manera espectacular, lo cual pues, se pone más sabroso el juicio, ¿no? Digo, ya veremos cómo resuelven los tribunales, pero intelectualmente esto resulta muy gratificante, así como lo estamos platicando aquí con Javier, pero también lo que estamos leyendo en el chat, porque no es blanco, a ver, aquí es blanco y negro, no hay ninguna tonalidad de gris, ¿eh? O los toros se permiten en el juicio, es decir, pasa algo en el juicio de amparo en donde se dice la fiesta brava continúa en la Ciudad de México, o va a haber una sentencia que diga no continúan los toros en la Ciudad de México. No hay tonalidad gris, es decir, es como, no quiero decir un volado porque esto es de argumentación jurídica, pero de suyo, el interés legítimo está equivaliendo a microacciones de inconstitucionalidad que tiene su propia metodología. Y ahí sí la Constitución permite, bajo ciertos supuestos, y solo a la Suprema Corte, invalidar leyes. Voy a hacer un comentario.
me salgo de los toros y me voy a ir a otra materia altamente polémica, que lo he platicado con algunos jueces especializados en competencia económica, energía, telecomunicaciones y todo ese nombrezote que tiene. Digamos que el reclamo, por utilizar una expresión amable, que se hace en las mañaneras o se ha hecho en las mañaneras, en contra de los jueces de distrito en materia especializada, precisamente al momento de tocar las leyes y suspenderlas, es esto mismo que estamos platicando ahora respecto de los toros. Mutatis mutandis, es decir, en su equivalente. Y concluyo, el problema está en el origen y en la interpretación que la propia Suprema Corte de Justicia ha dado al concepto de interés legítimo. Quienes estamos en contra de las corridas de toros, tomamos lo que existe y con eso lo articulamos. Falta ver si transita. Yo creo que el primer tercio de la corrida está precisamente centrado, y así lo está planteando Raúl, el abogado que trae la empresa promotora de toros, lo está planteando su primer tercio de la corrida, precisamente del interés legítimo, porque pues ahí, si eso le funciona, se desarticula. Ahora, nosotros traemos el criterio de la Suprema Corte, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que es la que nos está dando la pauta y que convenció al juez de distrito para admitir el amparo y conceder la suspensión. Entonces, como se ve, el tema jurídico está así como en veremos, ¿no? En veremos. Yo evidentemente estoy convencido de que sí tenemos interés legítimo y que el sufrimiento animal vulnera el derecho humano a un medio ambiente. Muchas gracias, Luis. Y bueno, me gustaría escuchar tu opinión de estos argumentos, Javier. También el tercer bloque de argumentos que tenías tú preparado sobre este amparo en específico. Y hacerte una pregunta más, ¿no? Además de lo jurídico que estamos hablando aquí, que es el centro. Preguntarte, digamos, con honestidad que nos digas, ¿no? Así como le pregunté a Luis de su percepción personal de ciertas cosas, de su cambio de opinión. Preguntarte a ti si culturalmente ¿crees que un espectáculo como los toros es sostenible a largo plazo con las nuevas generaciones? O sea, ¿realmente podemos pensar que la generación Z, la que venga después, se va a reunir en una plaza a ver, ¿no? Con arte, ¿no? O sin arte, pero como cada quien lo considere, que matan a un animal? O estas batallas jurídicas que se están dando son para preservar los últimos años de una tradición. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo estás viendo? Muy bien, creo que nos quedan como 10 minutos y me acabas de hacer... Ya tenemos que ir cerrando porque no habrá... Déjame primero comentarte muy puntualmente los problemas que yo tengo, aparte del tema del interés legítimo con el amparo de Luis. Y son tres fundamentalmente. Uno, la medida precautoria. Otro, la forma en la que está planteando el argumento como uno de derechos humanos, cuando no creo que es un debate sobre derechos humanos. Y tres, sobre el propósito que busca Luis, que se legisle desde la judicatura. Parto con la medida precautoria. Primero que nada, explicarle, no sé si todos los que nos estén viendo son abogados, pero explicar si hay alguien que no sea abogado, que en la lógica impoluta de los abogados una suspensión definitiva no es definitiva. Así le decimos nada más los abogados. Es una medida precautoria que se sostiene mientras dura el juicio. Entonces, es simplemente una medida precautoria durante el juicio. Ahora, como medida precautoria, se dicta antes de que el juez tenga conocimiento de la causa, oiga los argumentos y decida. Y entonces, solo debe ser concedida en casos de extrema urgencia, porque implica afectar a muchas personas, todas las personas que están siendo afectadas en sus fuentes de trabajo por la suspensión de la Plaza México, sin haber oído el juicio. Solo debe proceder cuando hay un daño irreparable. Y aquí yo he buscado el daño irreparable y no lo veo por ningún lado. Luis representa una asociación, me corregirá si me equivoco, que tiene como 10 años de existencia. Está
impugnando un reglamento taurino de 1997. O sea, si era tan urgente, ¿por qué pasaron 10 años antes de impugnarlo? ¿O por qué después de 10 años, en donde ya existía la asociación y ya existía el reglamento, no era urgente, y ahorita sí se vuelve a tal grado urgente que el juez tiene que tomar medidas afectando a mucha gente en su fuente de trabajo y no puede esperarse a la sentencia definitiva? ¿Dónde está el daño irreparable? Si está en que iban a haber corridas y esas corridas iban a haber toros que se iban a perder la vida y ya no se podían resucitar, esos toros se van a ir a otra plaza o van a acabar muertos en el matadero. Entonces, no es que haya, ¿cuál es ese daño irreparable que justifica una medida precautoria que afecta en su fuente de trabajo a muchísimas personas y que no podía esperar a que el juez oyera el juicio y tuviera una resolución definitiva? Sobre el fondo, una norma por temas de seguridad jurídica, que es muy importante la seguridad jurídica, si uno está en contra de la constitucionalidad de una norma, uno la tiene que impugnar dentro de los 30 días de su publicación o de su primer acto de aplicación. Hay excepciones muy concretas para temas muy importantes, cuando se violan de forma continua derechos humanos, garantías individuales, ese tipo de casos gravísimos, en donde se exenta el requisito de la prescripción y entonces se puede combatir la constitucionalidad de la norma fuera de esos periodos de prescripción. Entonces, Luis, a quien no le menoscabo la creatividad jurídica, pero creo que con falta de razón, presenta como un tema de derechos humanos, un tema que realmente no es de derechos humanos. Estamos hablando sobre una política pública del trato ético a los animales, que es muy importante. Y podemos tener todas las discusiones que quieran al respecto y las debemos tener. Y creo que la fiesta da mucho que enseñar sobre el trato ético al animal, sobre todo en su aspecto ganadero. Pero no es un tema de derechos humanos. Y Luis lo plantea como un tema de derechos humanos para salvar el tema de la prescripción y para tratar de que el juez declare la inconstitucionalidad de una norma cuya norma no se debería ya estar cuestionando en estos momentos como por disfrazada de derechos humanos. ¿Por qué tengo tanto problema con esto? Porque cuando se litiga como derecho humano algo que no es un derecho humano, primero se frivolizan los derechos humanos. Y eso es muy grave en un país que tiene un grave problema en materia de derechos humanos. Pero además se introduce un gran elemento de incertidumbre. Es decir, estos periodos de prescripción están diseñados para que si alguien va a combatir una norma, la combata inmediatamente y no se espere a que mucha gente ejerza profesiones, se forme en profesiones, invierta, etcétera, etcétera, y luego se cuestione la constitucionalidad de la norma, ya que se realizaron una serie de actividades en perjuicio a quien las realizó. Entonces, si todo lo planteamos, si discusiones que no son de derechos humanos los planteamos como cuestiones de derechos humanos, entonces esa seguridad jurídica se viene abajo. Llevemos el argumento de Luis al extremo. Luis dice, yo realmente no estoy defendiendo el trato al animal. Yo estoy defendiendo el derecho humano a un medio ambiente sano que se vea afectado cuando se trata de determinada forma a un animal. Es decir, mediante una carambola de 3 bandas, hace lo que es una discusión sobre el trato ético a los animales, importante, pero no derecho humano, una discusión de derechos humanos. Si la lógica de Luis triunfa, cualquier debate de política pública sobre cualquier tema que tenga impacto en el medio ambiente, o sea, sobre cualquier tema, puede ser litigada como una cuestión de derechos humanos. Eso le introduce un elemento de incertidumbre bestial a toda actividad humana que tiene un impacto en el medio ambiente, que es toda. La industria eléctrica, la industria petrolera, la industria minera, la industria plástica, la industria automotriz, la historia, todo, etc. Y entonces, si uno es antitaurino, a lo mejor ahorita está muy contento, pero ahorita son los toros. El día de mañana
puede ser cualquier otra actividad. Entonces, si prospera este amparo de Luis, acabamos con una incertidumbre bestial hoy en los toros y mañana en cualquier actividad que tenga efectos sobre el medio ambiente y que pueda ser alegada como un litigio de derechos humanos porque tenemos el derecho humano a un medio ambiente sano. Y finalmente, el tema que tú planteas en forma muy puntual, legislar desde la judicatura no es lo más sano. Y este tema, supongo que ya has hecho o estarás por hacer algún programa sobre el tema, y si es el caso, descaradamente me candidateo porque soy profesor de Derecho Comparado. Es el gran tema que se está discutiendo en todo el mundo hoy, por lo que pasó en Estados Unidos en materia de aborto. En materia de aborto, en 1973, se establece Roe v. Wade, dando cierta regla para el aborto, que no podía ser prohibido en los primeros 3 meses de gestación. En 1994 hay un caso muy importante que se llama Casey, que es bellísimo, en donde a una Suprema Corte americana, integrada por una mayoría de ministros conservadores que eran pro-life, que estaban en contra del derecho de la mujer a decidir, se le plantea la revisión de Roe. Y esta corte dice, no, yo soy pro-life, pero no se me preguntaron mis sentimientos personales. Se me preguntó cuál es el derecho aplicable. Y el derecho aplicable ya está establecido. Eso se vino abajo con Dobbs, la sentencia que se acaba de publicar, y ha sido el gran escándalo en el derecho internacional. Si aquí un régimen jurídico vigente, que ya lo describí, Constitución, Ley de Espectáculos Taurinos, Reglamento Taurino, etcétera, etcétera, se viene abajo porque un juez, mediante el protagonismo judicial, mediante activismo judicial, decide ignorarlo e imponer sus propias convicciones personales, caemos en un estado de incertidumbre que, independientemente de nuestra postura a favor o en contra de los toros, no nos conviene a nadie. Esos son mis problemas con el amparo de Luis. Y finalmente me preguntaste, no sé si todavía pueda contestar, sobre las nuevas generaciones. A ver, cuéntame. Sí, de volada, para que cerremos con Luis, darle unos minutos para responder toda esta otra. Y creo que aquí los taurinos hemos tenido mucha culpa. Los jóvenes son ambientalistas y tienen toda la razón de serlo. Y los taurinos hemos cometido un grave error. No les hemos enseñado el ambientalismo de la fiesta. Todo lo que yo describía al principio, la vida de la ganadería, no se las hemos enseñado a los jóvenes. Los jóvenes piensan en toros y piensan en una plaza de toros y piensan en el momento del estoque. Pero si les enseñamos todo lo que está detrás de los toros, todo lo que está en la ganadería taurina, ejemplo ético de trato animal, vamos a traer a los jóvenes a la tauromaquia, porque se van a dar cuenta que la fiesta taurina es en esencia ejemplo de ambientalismo y de animalismo. Entonces, creo que aquí ha sido culpa nuestra. Los invito a conocer el Campo Bravo. Si no lo pueden conocer, a leer el libro El Toro de Lidia de don Álvaro Domequi Díez, que en mi muy humilde opinión es el mejor libro que se ha escrito sobre ganaderías de toros de lidia, y acérquense a la parte más bonita y más ambiental de los toros. Y yo creo que vamos a recuperar a la juventud ambientalista, porque si alguien es ambientalista, es el mundo taurino. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues quisiera cerrar contigo, Luis, que respondieras pues estos últimos planteamientos, hicieras también algún cierre sobre pues lo que podemos esperar en los próximos meses, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué decisiones importantes se tienen que tomar? Y más o menos cómo estamos en tiempos también de, o sea, ¿cuánto tiempo va a mantenerse esta suspensión definitiva en lo que se resuelve eso en otra instancia? El fondo del amparo, ¿cuánto tiempo puede tardar en resolverse? Es decir, como, ¿en dónde estamos en eso? Y bueno, pues te cedo la palabra. Me refería al documento de la PAOT porque es un dictamen técnico. No es un dictamen valorativo, no es un dictamen de abogado, de juez, en donde se hace una descripción por parte de una Procuraduría Ambiental cuál es
el sufrimiento del animal al momento en las corridas de toros. Yo creo que ese es un documento que vale mucho la pena tener en cuenta. Es citado por el juez de distrito al momento de conceder la suspensión definitiva, precisamente para articular la conclusión de conceder la suspensión definitiva. Respecto de la vinculación con un derecho humano al medio ambiente, sin lugar a dudas tenemos que considerar que ese derecho humano es respecto de cosas, como puede ser los árboles, o puede ser también respecto de seres vivientes o sintientes, como los llama la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que ese es un aspecto que implica un derecho humano. Por eso también no es que se acabe con la actividad humana por completo, como lo plantea Javier, sino que tenga una contención adecuada, para eso hay marcos regulatorios, y en su caso que sean prohibidos. Por eso fueron prohibidos los animales en los circos, por eso están prohibidas las peleas de perros. Digamos que es en el proceso evolutivo en donde se está reflexionando. La suspensión definitiva está en el pandero, todavía no tiene un trámite seguro, se están acumulando diversos recursos de revisión que se han presentado por parte de las autoridades. Tenemos que entender, las autoridades de la Ciudad de México tienen que defender lo que está vigente, no pueden defender lo que no está vigente, porque ellos sí, si quieren derogar, pues tienen que seguir el proceso ante el Congreso. Sí, de la Cámara, el Congreso local. Yo creo que en un momento determinado algunas actividades taurinas, algunas corridas de toros de este año, sí van a quedar paralizadas, no se van a poder celebrar. Esa es la expectativa ordinaria de los trámites que llevan los juicios de amparo. Y ya la temporada 2023, o lo que corresponde a la temporada de invierno, creo que le llaman, Javier, ahí sí va a haber mucha incertidumbre. Si el Tribunal Colegiado de Circuito confirma suspensión definitiva, sí podemos pensar que en bastantes meses, 2, 3 años, no va a haber corridas de toros en la Ciudad de México. Eso es definitivo. Si no se confirma, sigue el juicio, se pueden reanudar las corridas de toros y veremos qué se resuelve en el fondo, que yo creo que va a llegar a la Suprema Corte. Nada más quiero hacer un comentario a manera de cierre. En verdad, para nosotros y para mí en lo personal, desde Justicia Justa, el esfuerzo, estas reflexiones jurídicas que se están realizando, muchas gracias por coordinarlo, Fernanda. Es un gusto tener a Javier, es un estupendo abogado, no porque tengamos opiniones encontradas, sino pues ya estaría peleado con el 80% de mis amigos. Yo creo que lo valioso, lo rescatable es este tipo de discusiones y que van construyendo el derecho y van construyendo lo que debe entenderse por medio ambiente, lo que va definiendo cómo tratar ética y dignamente al animal, cómo los animales tienen que morir. Yo creo que toda esta discusión que trasciende, que permea más allá de las pasiones que podamos tener, que se lleven a la sede judicial, que también en un momento determinado pues se van a llevar a sede legislativa. El año pasado en la Ciudad de México, y ahí es en donde empezó a construir este amparo, en la Ciudad de México había un proyecto para derogar el reglamento taurino, si no mal recuerdo, y para reformar la ley de espectáculos públicos, ya para prohibir los toros en la Ciudad de México. Se presentó el dictamen, se votó desfavorablemente. Está bien, no pasó en sede legislativa. Digamos que desde ahí empecé yo a construir este amparo. Hay un tema implícito también, no implícito, bueno, ya está explicitado, de consentimiento de las leyes. Aquí hay una construcción de tracto sucesivo, en donde la jurisprudencia de la Corte de hace muchos años permite el amparo cuando es de tracto sucesivo. La temporada 2022 va en la línea de ese tracto sucesivo, por lo tanto se puede presentar el amparo en este momento. Como ves, Fernanda, todos los temas están puestos en la mesa. Veamos qué decide el Tribunal Colegiado de Circuito, que tiene ahorita a su cargo
la suspensión definitiva y el que tendrá a su cargo la admisión en definitiva o no del juicio de amparo, y lo que se construya en discusión técnico-jurídico es mucho, es un gran avance. En México lo que nos falta puede ser un tema menor, puede ser un tema mayor. A mí me han dicho que por qué me metí a los toros y no en temas trascendentes del país. Bueno, en lo mucho, en lo poco, se tiene que hacer este trabajo que tú estás realizando, Fernanda. Y bueno, y teniendo a Javier como contraparte argumentativa, pues aprendemos, discutimos en esta dialéctica, todos terminamos enriquecidos, todos aprendemos y todos resultamos ganadores. Lo que en México se extraña es el debate jurídico, no el debate polarizado. Por eso aplaudo esta oportunidad de participar aquí con ustedes, Fernanda. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Javier. Tomo nota de esa autoinvitación, pero me parece muy bien porque creo que es un debate que vale mucho la pena y digo, aquí medio surgió, pero creo que podríamos entrar a profundidad, ¿no? Como pues de lo que está pasando en Estados Unidos y pues que al final también es algo que en cualquier democracia, ¿no? Tenemos como vulnerabilidad, ¿no? Estos vaivenes de cortes constitucionales. Creo que es un tema interesante y que podríamos entrarle a fondo y por los beneficios que hay cuando estas reformas se hacen a nivel legislativo, sobre todo a nivel local. Entonces, muchísimas gracias. Me quedo con estos pendientes y fue un gusto la conversación con ustedes. Aprendí muchísimo. Espero que también toda la gente que vio el panel haya aprendido también mucho y nos quedamos todos con muchas preguntas, muchas del público y pues muchas que yo también tenía, lo cual pues es siempre una buena noticia, ¿no? Cuando un panel termina con más preguntas que respuestas es que se hizo un buen trabajo. Muchísimas gracias. Y Javier quedó de invitarnos a la Orquesta Sinfónica de Minería, en donde él es experto. Yo creo que ahí podemos platicar de otras cosas, además de toros, Javier, ¿no? Me parece perfecto. Hay que armarlo ya, yo estoy puestísima. Muchas gracias. Mencionaba que los toros era una música callada, la Sinfónica de Minería es una tauromaquia del sonido, o sea que invitadísimo. Okay. Muy bien, muchas gracias. Alguien en el público pedía que si podías volver a comentar el libro. Yo encontré en internet uno que se llama El Toro Bravo de Álvaro Domecq y Díez. ¿Es ese? Es ese magnífico libro sobre esa parte que es la más bella de la fiesta y que es la que tenemos que enseñar porque ese es donde se demuestra que la fiesta es realmente ambientalista y animalista. Esa va a ser la que nos va a hacer recuperar a la juventud ambientalista. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí en el chat el nombre del libro para quien lo quiera buscar. Perdón, ya lo puse todo mal con mayúsculas, minúsculas, pero bueno, entiendan, espero que comprendan la premura. Pero bueno, muchísimas gracias. Y espero que nos podamos encontrar pronto por acá. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron también. Nos vemos en el próximo foro de esta serie de periodismo jurídico. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.